Además de que es un tema súper interesante, cómo podemos a través de objetos agrupar mejor lo que son las propiedades o variables y métodos. En programación orientada a objetos generalmente cambiamos el nombre de algunos detalles que ya conocíamos. Las funciones se conocen ahora como comportamientos, behaviors, y lo que son variables se conocen como propiedades o atributos. ¿Sí? Entonces, gran parte de todo esto, pues trabaja muy bien, es muy agradable. En las otras demostraciones hemos visto cómo ese agrupamiento facilita la vida, pero en realidad la programación orientada a objetos, su gran fuerte está en la herencia. ¿Esto qué significa? Que los objetos pueden heredar de otro objeto. Específicamente entre clases existe esa herencia. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que nos piden que hagamos un sistema para llevar toda la información de la biblioteca. ¿Sí? La biblioteca no únicamente tiene libros, la biblioteca también tiene revistas, periódicos, películas, juegos de mesa y pudiera haber muchas más cosas. ¿Sí? Por lo tanto, si yo empiezo a querer trabajar una solución, pues esa solución puede estar muy sucia, muy desacomodada, si yo no sé cómo plantearla desde el inicio bien. Entonces vamos arrancando con lo primero, que sería qué cosas va a tener nuestra biblioteca. Y vamos poniendo que de arranque va a tener libros y películas, únicamente. ¿Sí? Entonces, esos libros y películas pues nosotros podíamos pensar, bueno, voy a crear una clase que sea libros y una clase que sea películas. Ahora, nuestra biblioteca para poder llevar todo el manejo y todo ese control, pues necesita tener cierta información. Y se han fijado que en las bibliotecas, pues existe un ID, ¿sí? Cada una tiene una manera distinta. Por ejemplo, en los libros, en muchas ocasiones alcanzamos a ver que los libros tienen algunas nomenclaturas como de 3 letras o de 2 letras y que luego posiblemente viene el año y luego viene un ID único que puede estar basado en el SBN, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, eso es tanto para los libros como para las películas. De igual manera, pues cualquiera de ellos tendría un título, ¿sí? Sea un libro, que sea este How to Become a Space Monkey, como podría ser también un video de entrenamiento de cómo convertirse en un chango espacial, ¿sí? Ya llevamos dos cosas en común. ¿Qué otra cosa tienen en común tanto los libros como las películas? Bueno, pues que tienen un año, ¿sí? Pueden ser de algún año muy en específico. Y además de eso, bueno, tenemos quién es quien sacó la información. En otras palabras, quién es el publisher, ¿sí? Entonces, cada vez más hemos ido viendo qué información tienen. Ahora, ¿qué información tienen diferente? Pues el libro tendría cantidad de páginas. ¿Sí? Vamos diciendo que es un libro de 156 páginas. Una película, en cambio, tendría una duración. ¿Sí? Entonces vamos diciendo que es una película de 200 minutos. ¿Sí? Entonces ya empieza a haber algunas. Editorial. Bueno, en el caso de las películas, pues no se tiene una editorial, pero se tiene una casa productora. ¿Sí? Entonces, y también se tiene un registro de quiénes son los actores que salen en ella. Por lo tanto, empezamos a ver que ya hay diferencias, pero hay algo en común. ID, Title, Year y Publisher. ¿Sí? Esas cuatro cosas de arranque en este momento están en común. Ahora, nuestra biblioteca además le interesa saber en qué fecha fue agregado a la biblioteca. ¿Sí? Entonces nosotros podremos utilizar algo como dates, addition date. ¿Sí? Bueno, addition date no sería el término más correcto. Este sería
tal vez registration date, ¿sí? Y muy posiblemente, eventualmente, lo que queramos también es saber quién y cuándo ha sacado el material para cada uno de estos. Por lo tanto, ven cómo el problema cada vez lo vamos complicando más. Generalmente todas estas complicaciones las va poniendo el cliente a la hora que nosotros hacemos un levantamiento de requerimientos, que es cuando nos dicen pues qué es lo que necesitan y nosotros les vamos preguntando cómo se imaginan su día a día, cómo se irían de una pantalla principal, qué actividades harían y uno hace todo un listado de eso y empieza a mapearlo a actividades que va a tener el usuario, datos que va a poder manipular el usuario y con esto empieza uno a diseñar lo que sería una solución. Esa solución, bueno, generalmente haríamos tanto un diseño de un diagrama UML, que tendría nuestro diseño de clases, como tendríamos algunos diagramas de flujo para poder saber funciones que van a hacer cada una de ellas, especialmente las que estén más complicadas. Y existen otro tipo de herramientas para poder diseñar toda la arquitectura de la solución y eventualmente brincar a codificarla. ¿Sí? Es muy importante que siempre se tomen un momento para hacer el diseño. Si únicamente se sueltan poniendo código, van a estar constantemente teniendo que hacer refactoring, o sea, refactorizar, que es tener que modificar en varias clases. Es que, ¿sabes qué? El título no va a ser string. El título va a ser una combinación de un entero y un string. Y todas las clases que dependían de eso van a tener que cambiar. Y no, ¿sabes qué? El año no lo vamos a poner basado en después de Cristo. Lo vamos a poner desde el año 2000. Y empieza a ver todas estas modificaciones que empiezan a crear un caos en el código y que terminan siendo un dolor de cabeza. Por eso es muy bueno hacer una planeación y un diseño inicial. Por lo tanto, yo tengo aquí ya esto. Y habíamos quedado que, pues posiblemente tendremos dos clases que repetirían en este momento 5 campos. Aquí es donde entra la gran parte de lo que es herencia, ¿sí? Por lo tanto, pues yo pensaría, bueno, ¿qué tienen en común? Vamos a llamarle material. En común tienen estas cosas, ¿sí? Entonces, acomodamos esto y decimos, bueno, muy bien. ¿Recuerdan lo de encapsulación? Pues vamos a poner que son privadas cada una de estas informaciones, cada uno de estos datos. Sí, vamos quitándole toda esta información. Y déjenle un zoom para que lo puedan ver mejor. Y podemos nosotros crear en automático pues, toda la información que necesitamos. Ahora, el ID, ¿podemos cambiarlo? No, jamás deberíamos de cambiarlo. Una vez que se le asigna a un libro un ID, ya debería de ser único. El título, ¿puede cambiar el título de un libro? No, una vez que ya lo tiene, no puede cambiar. El año, ¿alguien más puede cambiar el año? No, una vez que ya tiene año se queda así. Publisher, lo mismo. Fecha de registro, lo mismo. Entonces en este momento, pues pareciera que no vamos a tener mucha manera de cambiar lo que tiene este material. Pero va haciendo sentido poco a poco que pudiera ir caminando con todo esto. ¿Sí? Ahora sí, un material que nosotros estamos creando, pues debería de tener cierta información obligatoria. ¿Qué información obligatoria debería de tener? Entonces ponemos public material. Pues de arranque debe de tener un ID, debe de tener un título. El año, pues puede que no sea tan importante si sí tienen qué año está o no, pero vamos diciendo que somos una biblioteca muy ordenada y forzamos a que también siempre tenga año, que también siempre tenga quien lo publicó y finalmente la fecha de registro. Ahora, pues tal vez yo no voy a decirte, ok, dame la fecha de registro. Yo voy a forzarte la fecha de registro cuando esto entre. ¿Sí? Déjenlo pongo. ZID, ya lo ponemos. ZTitle, ya lo ponemos.
set year, ya lo ponemos, set publisher, ya lo ponemos, y el registration dates, yo podría aquí agarrar y poner new date, ¿ok? ¿Qué es lo que sé cuando yo pongo new date? Se va a registrar ese dato tal cual. Vamos revisándolo. Si yo pongo material es igual a new material, y vamos poniendo que tiene el ID 0, vamos poniendo que el título es How to Become a Space Monkey, vamos poniendo que el año fue en 1999, vamos diciendo que fueron ediciones Patito, y si se fijan ya terminé de registrar todo esto. Si yo hago un ST-out preguntándole a material cuándo fue registrado, ¿qué creen que dé? Pues vamos viendo. Pongo F6 y vean, lunes 5 de marzo a las 10:48 del 2018. ¿Sí? Es tal cual el horario que yo tengo en este momento en mi computadora. ¿Por qué? Porque cuando creamos un new date, en automático va y toma la información del reloj del dispositivo que lo está ejecutando. Por lo tanto, esto forzaría a que no se pueda manipular la fecha de registro. Que no se compre un libro y que alguien se lo olvide después poner, ay no, es que se registró hace 2 meses. ¿Sí? Estamos forzando a que la fecha va a depender de en qué momento se corre esta línea. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos viendo lo demás que tenemos para trabajar. Tenemos el ID, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, este es un tema que les voy a platicar en las siguientes clases, pero yo en este momento puedo crear un material genérico, ¿sí? Eso no necesariamente sería algo deseable, ¿sí? Yo posiblemente no quisiera poder crear material, sino las especializaciones de material. Igual que como sucede que yo tal vez no quisiera crear un animal, sino en específico, pues tal vez un halcón, o tal vez un delfín, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por el momento lo vamos a dejar así, pero es algo que vamos a estar viendo. Yo tengo esto, pues habíamos dicho que nosotros específicamente íbamos a trabajar con películas y con libros. Entonces yo podría poner book. Book es un tipo de material, perdón. Book es un tipo de material, ¿cierto? Y yo no quiero tener que volver a copiar y pegar todo esto. Por lo tanto, como es un tipo de material, yo puedo heredar de eso. Y eso se escribe poniendo extends de material. ¿De qué se está quejando? Que le falta el constructor que me forza material a tener este constructor. Yo tengo que decir public book, en este caso, y tengo que mandar llamar al constructor de material. Para mandarlo llamar es llamar a mi papá, en otras palabras, a mi superclase, a quien está arriba de mí, a la generalización. Por lo tanto, pongo super y le mando la información requerida. Y con esto ya compila. ¿Qué significa? Que yo aquí en lugar de poner new material y demás, pude haber puesto book, libro, es igual a new book. Y todo sigue compilando exactamente igual. Ahora, tener esto así es un desperdicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada extra. Pues para eso mejor que fuera un material únicamente. Pero habíamos nosotros platicado que de las cosas que iban a venir era cierta información. Esa información es la cantidad de páginas. Entonces déjenlo cambio a amount pages. ¿Quién era el editor? Entonces esto vamos dejándolo como variables. Y puedo yo también poner un arreglo que diga quiénes son los autores. Ahora sí, mi libro pues tiene un ID, tiene un título, tiene un año, tiene un publisher, pero también está forzado a tener quiénes son sus autores. Está forzado a que me diga quién fue su editor y también está forzado a que me diga cuántas páginas son las que se trabajaron. Aquí verán que obviamente pues me faltan los getters y setters. Entonces los ponemos.
La cantidad de páginas puede cambiar. Pues no. Digo, si alguien le arranca una página, no por eso cambia la cantidad de páginas reales. El editor, pues no va a cambiar. Y los autores tampoco van a cambiar. Por lo que esto haría que set authors, set editor y set amount pages. ¿Sí? Ahora sí, este no puede ser un libro. ¿Por qué? Porque le falta información. Le falta su listado de autores. Entonces yo podría poner new string y entonces sus autores son Juanelo y son, bueno, Juanelo es el único autor. Luego, ¿quién es el editor? Petronila fue la editora y la cantidad de páginas. Entonces habíamos dicho que fuera 156. Ahora sí, ya compila. Y es aquí donde entra la parte tan bonita de haber tenido, pues, la herencia. Vean con cuántas líneas ya tengo un libro que además incluye todo lo de material. ¿Sí? Por lo tanto, pues si yo quiero ver también lo que son películas, entonces yo pondría una nueva clase que sería movie, la cual hago que extienda de material. Yo si quisiera, podría poner que revista sea una especialización de book, entonces sería heredar de book, que al mismo tiempo hereda de material. Por lo tanto, mi clase abuelo sería material y mi clase papá sería book. ¿Sí? Entonces, material. ¿Qué le falta? Pues su constructor. ¿Sí? Ya hemos quedado que este era el constructor. Entonces nos lo traemos para acá. Nada más que aquí se llama movie. Y de vuelta. Super. Lo pongo un poquito más cerca porque lo pueden ver mejor. Super. Y entonces ponemos que el super le mandamos ID, title, year y publisher. ¿Qué cosas tenía en especial? Bueno, habíamos dicho que la duración. Entonces yo puedo poner que la duración, pues length, podemos poner. Y vamos diciendo que también, pues quiénes fueron los actores. Y también podríamos poner, pues, quién fue posiblemente el director o algo más. Pero ahorita vamos dejándolo así. ¿Sí? Aquí creo que escribí, ajá, ahí está, estaba mal escrito title. Pongo de vuelta sus getters y setters. No cambia el tiempo, ni tampoco van a cambiar los actores de la película. Si esto fuera más bien un registro para una productora de cine, etcétera, y que en tiempo real estuvieran pues llenando la información, ¿no? Como es IMDb, por ejemplo, pues entonces, pues obviamente sí deberíamos de poder cambiar los actores, porque ¿qué sucede si de repente corren a un actor o se muere, etcétera, y tienen que reemplazarlo con alguien más? Pues cambia quiénes fueron los actores. ¿Sí? Por lo tanto, yo aquí podré decir, bueno, y te voy a obligar que además me digas qué tan largo es y que me digas quiénes son los actores. Yo quería poner un set length y poner un set actors. ¿Sí? Si se pregunta cómo es que lo lleno tan rápido, presiono control espacio y con eso me da las opciones. Igual cuando estoy llenando para que me diga con qué se tiene que llenar. Ahora sí, pues yo aquí tengo un libro y yo aquí podría tener una película, cual va a ser el ID 1 y vamos poniendo Space Monkey, The Movie, muy bien. Este es del año 2010, fue sacado por Parachango. El leg dura 200 minutos y los actores podríamos poner que fue Demetria y que fue, no sé, Chin Chin. ¿Sí? Cierro esto y cierro esto. Y compilan. Y perfectamente yo podría, si se fijan aquí ya se está poniendo un warning de que no usamos nosotros Date para nada. Quitamos el warning. Y yo podría entonces trabajar con esta información y estarla desplegando si yo tuviera un arreglo de libros, un arreglo de películas, etcétera. Ahora, si yo quisiera tener un arreglo, pues dicen, bueno, pero es que tendría que ser un arreglo tanto de libros más otro arreglo de películas, porque los arreglos son, al final de cuentas, de un solo tipo.
¿sí? En otras palabras, no puedo decir arreglo book, movie. Lo que sí puedo hacer es utilizar a su padre. Entonces yo podría decir ArrayList, que es un arreglo dinámico de material. Y entonces, pues mis materiales van a ser de ese ArrayList. Me va a preguntar qué es un ArrayList. Importo la clase. Y entonces ahora sí, yo podría decir, bueno, entre mis materiales está pues libro y entre materiales además está la película. Y ahora sí yo podría crear, por ejemplo, un for fuera y menor a materials punto size y más en el cual va a imprimir pues qué material tiene cada uno. Entonces yo aquí podría poner y más y entonces ponemos todo lo que tiene por default, los materiales punto get y punto y podremos nosotros imprimir por ejemplo el título de cada uno. Entonces si yo lo ejecuto, pues ven que dice How to Become a Space Monkey y Space Monkey the Movie. Si yo quiero específicamente saber si es de un tipo u otro, pues entonces yo podría hacer una verificación de qué es lo que yo tengo aquí. Entonces, si yo materials.get en i, pues yo todo esto le podría preguntar, pues de qué tipo de clase es. ¿Sí? Entonces, con este tipo de clase, pues yo podría saber que if, entonces yo le digo, bueno, book.class es igual a esto, y entonces que si sí es, entonces sí lo imprima. Y vamos diciendo que entonces aquí nosotros podríamos convertir al libro a lo que tengamos en materials en i, ¿sí? Y a este TMP yo le podría pedir algo tan específico como que me dijera su cantidad de páginas, ¿sí? Aquí lo único que tengo que hacer es decirle que lo convierta. Este es un casting. Si yo lo ejecuto, pues van a ver que me dice 156. ¿Por qué? Porque yo le dije en algún momento que son 156. ¿Por qué solo imprime uno? Porque solo encontró un libro. Este es de tipo movie. ¿Sí? Y así es como se utiliza polimorfismo y así es como se utiliza herencia.